Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, domingo 2 de septiembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz. Es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos con las enseñanzas breves para vivir por siempre basadas en el capítulo 20 de Proverbios y hoy nos corresponde el versículo 28. Tenemos otro de esos proverbios que habla de la manera como deben conducirse los reyes. Porque cuando surge este libro, Proverbios, hay reyes, son los que gobiernan los países, las naciones, los grupos étnicos, pero podemos aplicar la enseñanza a la tarea del liderazgo, lo hemos dicho antes. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice el versículo 28 del capítulo 20 de Proverbios: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Paráfrasis. Ser comprensivo con los pobres y actuar con honestidad fortalece el liderazgo de un gobernante, y los cimientos de su autoridad son su tolerancia para aquellos a los que dirige. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La enseñanza de un buen liderazgo. Volvemos a leer el versículo. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. Casi todas las versiones traducen igual las palabras iniciales, misericordia y verdad, pero permítame leer el texto en dos versiones que utilizan palabras diferentes para que lo comprendamos mejor. La Nueva Traducción Viviente dice así: el amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La versión que se llama La Palabra traduce así: amor y verdad protegen al rey. Su trono se sostiene en la bondad. En resumen, nos dice que un liderazgo se sostiene en buenos principios y buenos valores de comportamiento. Aunque habla del rey, nosotros podemos aplicarlo a los liderazgos de nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Liderazgo es influencia, pero algunos creen que el liderazgo es manipulación, control y autoritarismo, y están equivocados. El proverbio tiene esa clase de enseñanza que va bien para quienes están en eminencia: gobernantes, jefes, maestros, padres, empresarios, ¿no? Gerentes, pastores, es decir, líderes. Desglosemos el texto parte por parte para entenderlo mejor. Dice misericordia. La palabra castellana, que es la traducción de una palabra hebrea, pero la palabra castellana que usamos para traducir este versículo es la palabra misericordia, que significa ser concorde con la miseria. Así que podemos traducirla como comprensión, y una comprensión comprometida, no cualquier comprensión, sino una comprensión comprometida. Tiene que ver con aquel que se mete en el hoyo para sacarnos. Tiene que ver con compasión, solidaridad, tal vez es la palabra más cercana a misericordia, solidaridad. Luego dice verdad, con misericordia y verdad, dice. Esta segunda palabra, verdad, tiene que ver con la honestidad, la sinceridad en el proceder y, por supuesto, en la veracidad de las palabras. Luego dice que con misericordia y verdad, dice, o estas cosas, misericordia y verdad, guardan al rey. Es decir, que estas dos cosas protegen las espaldas de un gobernante, un líder. Son como guaruras de la vida de un líder. Luego dice, se sustenta su trono con clemencia. La palabra habla de bondad, de capacidad, de perdón, de gracia que da nuevas oportunidades. Insisto, después dice, se sustenta su trono, es decir, se mantiene su liderazgo. Una persona que maneja estos principios, estos valores, este comportamiento, misericordia, verdad, clemencia, tendrá un liderazgo duradero. Esto nos recuerda dos ejemplos bíblicos o dos porciones de la Escritura que nos hablan de este mismo tema. Por ejemplo, perdón la redundancia, el ejemplo de Salomón, del hijo de Salomón, Roboam. Salomón fue un buen rey, un sabio rey. Al morir, su hijo Roboam es entronado como rey en su lugar. Leamos lo que sucede con su liderazgo de este chamaco llamado Roboam. Los líderes del pueblo vienen a pedirle comprensión y apoyo. Son líderes de 12 tribus de Israel. David es de una de las tribus, la tribu de Judá. Pero él está gobernando a todas las demás tribus, a todas las otras 11 tribus, no solamente la tribu de Judá. Y todos lo reconocen como rey. Cuando muere, a Roboam vienen los de estas tribus y le piden comprensión y apoyo. Le hacen ver que su padre, Salomón, les había pedido demasiados impuestos y le piden que aligere la carga. ¿Qué hace él? En lugar de aceptar la solicitud, como le recomendaron los consejeros de su padre, porque debo decirles, él le pide consejo a los consejeros de su papá, que son viejos, igual que era su papá, y son personas experimentadas.
como se dice, duchos, capaces, listos para el asunto del gobierno, y le dicen, hazlo, hazles caso, libérales de impuestos, tienes bastante riqueza que te dejó tu padre, no te hace falta más. Y si lo haces, si les concedes lo que te piden, te los echarás a la bolsa, y serán tus siervos por siempre, y serás un buen rey sobre ellos. Pero él le pide consejo también a sus cuates, a sus amigos, a los de su edad, a los muchachos con los que creció, si era millennial, le pidió consejo a los millennials. En lugar de aceptar el consejo de los viejos, pide consejo a los de su edad. Y le responde a los del pueblo conforme al consejo de sus amigos. Y esto fue lo que le aconsejaron, y esto fue lo que contestó él. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y sigue hablando y les dice, si la mano de mi padre era gruesa, pues un dedo de mi padre, un dedo mío es más grueso que la mano de mi padre. Les dice cosas, más metáforas en donde les hace ver que será más rudo todavía. Esto está en 1 de Reyes 12, 13 al 14. ¿Qué fue lo que pasó ante esta actitud, esta acción? Bueno, dice el texto, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. En resumen, lo que significa esto es que lo abandonaron. Es decir, se salieron del reino, el reino se dividió. A él solamente se le quedó su tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era una tribu pequeña. Todas las demás 10 tribus se fueron, lo abandonaron y formaron otro reino, con otro rey. La rudeza, la incomprensión, el autoritarismo, la deslealtad, no solo no fortalecen un liderazgo, sino que lo pueden destruir. De repente hay personas que son puestos en un liderazgo y se suben a su tabiquito y empiezan a tirar patadas y empiezan a regañar gente. Y si quieren, y si no, ahí está la puerta muy ancha por donde pueden ir, saben que se van a ir. Si hasta les dices por dónde está la puerta, se van a ir. La rudeza, la incomprensión, el autoritarismo no fortalecen un liderazgo, si acaso lo destruyen. Otro ejemplo bíblico, otro pasaje de la Biblia que habla de esto, de un tema similar al que el proverbio nos maneja, la armadura del cristiano. Lo que dice el proverbio se parece a la armadura del cristiano de la que Pablo nos habla, allá en el capítulo 6 de su carta a los Efesios. Se los leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto está en Efesios 6, versículos 10 al 17. El texto nos dice que existe una lucha espiritual contra el enemigo y el pecado y las tentaciones, y que debemos usar la armadura de Dios. Desglosemos la armadura. Primeramente, el cinto de la verdad, la honestidad de las palabras y del comportamiento, o más bien de las palabras y de la forma como hablamos, como la coraza de justicia, aquí sí, la honorabilidad de nuestro comportamiento. Pues una veracidad en las palabras y honorabilidad en el comportamiento, en las obras. Luego habla de los zapatos o el calzado del Evangelio, la disposición para proclamar de Cristo. Y luego habla del escudo de la fe, la protección de la disposición para creerle a Dios. Y luego nos habla del yelmo de la salvación o casco de la salvación, la seguridad de que somos salvos. Y luego dice de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una defensa contra el error, contra la herejía, la palabra de Dios. Así es que las enseñanzas las podemos resumir de la siguiente manera. Número 1. El liderazgo es un instrumento de servicio al prójimo. Número 2. No se trata de beneficiarnos como líderes, sino de beneficiar a aquellos a los que dirigimos, influimos, servimos. Hay gente que no ha entendido eso. Un liderazgo, un rey, un gobernante, un presidente, un gobernador, un lo que sea, un líder en una empresa, un pastor, ejerce un liderazgo para beneficio de otros, no para beneficiarse él. El liderazgo es un instrumento de bendición para aquellos que no son el líder.
En tercer lugar, la solidaridad, la bondad, la comprensión, la misericordia son como los guardias que cuidan las espaldas de un buen líder. 4. Nada puede destruir a un liderazgo basado en la verdad y el amor. Nada puede destruir a alguien que se conduce con verdad y amor. Número 5. Los cimientos de un buen liderazgo son las buenas actitudes y las acciones. Número 6. Un líder que sirve a sus seguidores es un líder cuyo liderazgo no terminará jamás. Y usted dice, cuando se muera, seguirá su liderazgo. Su influencia permanecerá por generaciones. Y número 7. Jesús nuestro Señor es el más grande líder. ¿Y cómo ejerció su liderazgo? Nos amó tanto que se entregó hasta el sacrificio. Imitemos su liderazgo. Así que nuestro proverbio dice, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. He aquí una paráfrasis más, una paráfrasis final. Podríamos decirlo así, ser buena gente y conducirse con honestidad y verdad cuidan la reputación de un líder, y su bondad afirma su influencia sobre aquellos que le siguen. Ejerzamos un liderazgo basado en el amor y el servicio. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.